Hola, ¿cómo están? Por medio de esta presentación quiero dar a conocer algunas generalidades del campo magnético, los aportes de Lenz, Faraday, Oersted y Savart al electromagnetismo, así como también los hallazgos que hicieron ellos con sus experimentos y las leyes que hacen honor a sus nombres. Empezaremos con el campo magnético. Este es un campo que ejerce fuerzas denominadas magnéticas sobre partículas cargadas en movimiento. O dicho de otra manera, es una idea que usamos como herramienta para descubrir cómo se distribuye la fuerza magnética en el espacio o contorno de algo magnético. Este campo tiene que ser estrictamente vectorial, ya que nos indica la magnitud y la dirección de la fuerza que actúa en una partícula. Este campo magnético presenta algunas características como por ejemplo que solo actúan sobre partículas cargadas en movimiento, y para aquellas que están en reposo no ejerce ningún tipo de fuerza. Otra de sus características es que al igual que un campo eléctrico, es un campo vectorial y que nos indica magnitud y dirección de la fuerza, y una de sus principales acciones será atraer o repeler metales. Este campo magnético se puede generar por distintas fuentes. Entre las más comunes encontramos la magnetita o los imanes. Algunas cargas en movimiento, como lo explicaré más adelante con la ley de Faraday, y por medio de conductores que de igual manera presentaré con la ley de Oersted. Como he dicho anteriormente ya, estos campos magnéticos se representan como un campo vectorial, matemáticamente hablando, y experimentalmente lo podemos visualizar con el típico imán y la ralladura de hierro. Estos vectores apuntarán en la dirección en que lo haría una brújula. La visualización de las líneas de campo nos presentan puntos útiles de estas, tales como que dichas líneas nunca se van a cruzar, siempre se van a amontonar o agrupar naturalmente donde el campo es más intenso, y pues estas nunca tendrán inicio ni fin, ya que forman curvas cerradas. Estos campos magnéticos se pueden medir mediante su intensidad y su dirección por medio de una brújula y su intensidad por medio de algunos instrumentos. La unidad de medida del campo magnético es el Tesla, en honor a Nikola Tesla, quien dedicó su vida a resolver los misterios de la electricidad y a idear alguna manera de lograr que este fenómeno fuera más fácil para la vida humana. Estas unidades de medida lo que nos quiere mostrar es cuánta fuerza ejerce un campo magnético sobre una carga. Existen dos leyes fundamentales que describen la inducción electromagnética, la ley de Faraday y la ley de Lenz. La inducción magnética consiste en la generación de corriente eléctrica inducida por campos magnéticos variables. Este descubrimiento se le atribuye a Faraday en el año de 1831 y basándose en el experimento de Oersted. ¿Pero en qué consistían estos experimentos? En tiempos pasados, Oersted y Faraday realizaron experimentos de fuerza eléctrica y fuerza magnética. Estos dieron lugar a la fuerza electromagnética. En un primer lugar, Oersted afirmaba que cuando una corriente eléctrica tiene lugar a través de un conductor, dicha corriente genera un campo magnético, y su experimento se basaba en el movimiento de la brújula, donde una aguja magnetizada se orientaba en un campo magnético. El experimento de Faraday quiso demostrar lo contrario a Oersted, y viendo que una corriente eléctrica daba paso a un campo magnético, pensó de alguna manera que un campo magnético en movimiento daría paso a una corriente eléctrica, y por medio de un imán en movimiento por entre un embobinado se dio la corriente eléctrica. Esto solo sucedió cuando el imán entraba y salía. Si el imán permanecía inmóvil dentro de la bobina, no se crearía voltaje, puesto que la corriente eléctrica son cargas en movimiento. Las observaciones que se pudieron hacer de este experimento fueron que el imán en reposo, ya fuera dentro o cerca de la bobina, no generaba voltaje alguno. Entre más se acercaba el imán al centro de la bobina, más alto era el voltaje. Pero el imán, al sobrepasar el centro, generaba un cambio repentino en el signo del voltaje, y por ende el imán, al salir por el extremo contrario al de la entrada, generaba un voltaje también opuesto.
Basados en este experimento de cargas magnéticas por corrientes a través de conductores o por cargas en movimiento, se surgió la mencionada ley de Faraday, la ley de inducción electromagnética. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el cambio eléctrico por estos campos. La ley de Faraday usualmente se expresa mediante la siguiente fórmula, donde F o E representa la fuerza electromotriz inducida y las siguientes variables determinan la tasa de variación temporal del flujo magnético. Como les decía anteriormente, otra de las leyes fundamentales que describen la inducción electromagnética es la ley de Lenz. Esta ley nos ayuda a deducir el sentido de la corriente que circula en un circuito que se encuentra en medio de un campo magnético y cuando este último es cambiante a través del tiempo. Es decir, que al transcurrir determinado tiempo, la cantidad de líneas entre el campo magnético van en aumento o también disminuirán, ya que el flujo, en este caso magnético, también disminuye. Esta ley afirma que la corriente inducida en una espira está en la dirección que crea un campo magnético que se opone al campo en el flujo magnético en el área encerrada por el circuito. Esto quiere decir que siempre será opuesta a ese aumento o a esa disminución de flujo magnético. Existe una regla que nos ayuda a determinar el sentido de la corriente y se le denomina ley de la mano derecha, donde debemos suponer que tomamos con esta mano un conductor por donde circula corriente de manera perpendicular y apuntando con el dedo pulgar en el sentido de la corriente, es decir, la misma dirección del conductor, el resto de los dedos me indicarán el sentido de las fuerzas circundantes. Estará dado por las siguientes fórmulas. Matemáticamente por la misma fórmula que la ley de Faraday, pero su diferencia radica en el signo negativo. E es la fuerza electromotriz. N nos indicará el número de vueltas o espiras. Y los de T y de Q, la inducción magnética en Webers y el tiempo expresado en segundos. Otra de las leyes que les presentaré es la ley de Biot y Savart. Fue una propuesta por Jean-Baptiste y Biot Félix Savart, a partir de la cual se deducen las fórmulas para el cálculo del campo magnético generado por distintas fuerzas. La primera de ellas es una fórmula diferencial. La segunda nos sirve para calcular el campo magnético total. A partir de ella se puede establecer fórmulas para el cálculo del campo magnético generado por diversas fuerzas de corriente, algunas como la corriente de un cable, las espiras, los solenoides o por imanes o el campo magnético generado por la Tierra. Baptiste Biot nació en el año de 1774 en París, Francia, y murió en el año de 1862. Fue físico, astrónomo y matemático francés. Abordó campos científicos muy variados, formuló la ley de Biot y Savart y estudió la polarización de la luz y realizó uno de los primeros vuelos en globo aerostático. Félix Savart nació en el año de 1791 y murió en el año de 1841 en Messières, Francia, también su país de nacimiento. Fue físico, médico y profesor francés con doctorado en medicina. Fue cirujano del ejército. Pronto se interesó por la física, donde conoció a Biot, con quien colaboró en el estudio de los fenómenos magnéticos y de igual manera elaboró la ley que lleva su nombre. Por último les haré un breve recuento de la vida de Gustav Robert Kirchhoff. Su vida fue un físico alemán que elaboró la teoría relativa de las leyes eléctricas. Nació el 12 de marzo de 1824 en Königsberg y estudió en la universidad de esta misma ciudad. En 1950 fue profesor de la Universidad de Breslau, en el año 1854 en la Universidad de Heidelberg y en el año 1875 en la de Berlín. Ya en el año de 1876 sufre un accidente que lo hace apostrar una silla de ruedas por el resto de su vida. Anteriormente, hacia el año de 1847, formula las denominadas leyes de Kirchhoff.
Estas formulaciones fueron la ley de nodos y la ley de mallas. La ley de nodos indica que en todo nodo de un circuito la suma de las intensidades es igual a cero. Y la ley de mallas indica que en un circuito cerrado de una red la suma del conjunto de tensiones es igual a la sumatoria de las cadenas de tensión debido a las resistencias. Sus aportes no fueron únicamente dichas leyes, sino que más adelante demuestra que en un conductor de resistencia nula una corriente oscilante se propaga a la velocidad de la luz. También colaboró con Robert Wilhelm a la invención del espectroscopio. Gracias a estos análisis con este instrumento espectral descubren dos nuevos elementos, el cesio en el año de 1860 y el rubio en el año de 1861. También dio lugar a la aparición de la ciencia de la astrofísica y gracias a las observaciones de esta ciencia surge la ley de Kirchhoff-Clausius, ley de emisión. Por todo lo anterior lleva también a la elaboración del concepto de cuerpo negro, donde afirma que dicho cuerpo, calentado hasta la incandescencia, emite todo tipo de longitudes de onda. También se convirtió en el eje central de la teoría cuántica. Por último, agradezco por toda la atención prestada a esta y dejaré algo de bibliografía de donde obtuve cada uno de los datos que aquí presenté.